que es hipertensión arterial, para dejar conceptos claros, y luego un tema que es más cortito, me tendrá algunas preguntas, que es cuando la hipertensión se presenta de manera aguda y grave, que nosotros lo denominamos hipertensión severa en guardia. Tiene muchos nombres, tantos como diferentes patologías que la representan. Algunos llaman urgencia hipertensiva, otros llaman crisis hipertensivas, otros llaman emergencia hipertensiva. Vamos a ver que son todas distintas y distintas en la manera de abordar este tema. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Sí. Entonces, para refrescar y dejar bien claro los conceptos de hipertensión arterial como factor de riesgo, muy importante que vimos el otro día, y principalmente cómo ahondar bien en los conceptos de el paciente como un grado complejo de riesgo cardiovascular, no solamente la hipertensión, sino tomar en cuenta muchas otras cosas. Vamos a ver esta señora de 45 años que viene a hacerse un control anual. Mucha gente viene al consultorio a hacerse directamente un control anual para ver cómo anda. Como antecedente patológico de psicóloga, bien, tiene sobrepeso, con un índice de masa corporal de casi 29. Eventualmente ese ejercicio no lo hace de manera rutinaria. De vez en cuando juega algunos partidos de pádel, pero no camina en general, no hace ejercicio rutinario. Como antecedentes familiares tiene el padre, que es hipertenso, o sea, tiene antecedentes familiares con patología de primer grado, la madre no, y como medicación habitual toma anticonceptivos orales, en este caso una combinación de estradiol y dinorgestrel, o sea, un estrógeno y un progestágeno. Y en la ficha previa, porque ella es un paciente habitual, tiene 14,9 en la tensión arterial que le tomamos el año previo. Dato de color: siempre pregunten, sobre todo a pacientes femeninos jóvenes, si toman anticonceptivos orales, porque cuando uno pregunta por medicación habitual, ¿toma usted alguna medicación? Te suelen decir que no. Y cuando me preguntas, ¿no toma anticonceptivos? Ah, sí, anticonceptivos sí. Ya lo tiene ya tan arraigado a la toma del anticonceptivo que ya en su mente no está más que una medicación. Y bueno, y puede ser causa, en este caso, o en cualquier otro caso, de presión arterial no controlada, y fácilmente controlable si se resuelve ese posible tema. Bueno, con todo esto nosotros la revisamos, tomamos los controles vitales, tiene 1588, o sea, 158-88, por nosotros tenemos un tensiómetro digital, por lo cual le da las cifras bien exactas: 80 latidos por minuto regular, 14 por minuto de frecuencia respiratoria y costo abdominal, no tiene fiebre, y el examen físico entero no tiene ningún tipo de relevancia patológica. Bien, básicamente es una paciente sin hallazgos al examen físico, salvo por una hipertensión a predominio sistólico, según vimos nosotros, estadio 1 sería. Con esto nosotros no nos quedamos tranquilos, ya tenemos un antecedente de un familiar de primer grado con hipertensión. Es una paciente joven, pero no tan joven, es una adulta de 45 años, toma anticonceptivos orales y es sedentaria. Entonces, ante una posible hipertensión arterial estadio 1, solicitamos ver algunas otras cosas que también podamos arreglar, a ver si realmente esta paciente con hipertensión grado 1 necesita un tratamiento más allá del higiénico y dietético, farmacológico. Y si necesita farmacológico, ¿qué tratamiento farmacológico es el adecuado para ella? Bueno, entonces nosotros tenemos que ver el grado cardiovascular global y, ante una posible hipertensión arterial, ver si tiene o no daño de órgano blanco, que era lo que a nosotros nos hacía la diferencia
para estadificar a esta paciente. Entonces le pedimos un análisis general de rutina, en donde pedimos un hemograma completo que no tiene alteraciones, una glucemia en ayunas que tiene 98 mg%, un colesterol total que tiene 205 miligramos por ciento, con 11 horas de ayuno, o sea, en el palo el total, un HDL bajo de 38 miligramos por ciento. Para las pacientes femeninas el HDL normal es mayor a 50, un LDL dentro de lo normal para la edad, que es menor a 130, triglicéridos de 155, que es apenas pasado de la raya, tiene que ser de 150 para abajo, una función renal dentro de lo normal, un ionograma plasmático que tiene un sodio de 139, un potasio de 4,1 y un cloro normal, una leve hipernatremia, pero eso puede ser en general por la manera de tomar la sangre, si está muy hiparinizada, además se puede ser una leve hipernatremia, no debería llamarnos mucho la atención, por lo menos en la primera instancia. Y ya que le hacemos un buen análisis, no nos quedamos tranquilos del todo y se le pide una orina completa, y no viene la orina completa con un clean de creatina, que es la mejor forma de medir un filtrado glomerular renal de 76 mililitros minuto, que es normal, pero nos viene una microalbuminuria positiva, ¿sí?, de 330 miligramos en 24 horas, cuando debe ser menor a 30. O sea que si nosotros ya con esta, vamos a decirle chica, que venía a control de salud, que no se sentía para nada enferma, y que le encontramos nosotros una hipertensión sistólica grado 1, premio sistólico, vemos que tiene un leve perfil de síndrome metabólico, porque además tiene HDL bajo con leve hipertrigliceridemia, tiene la hipertensión arterial, no le medimos el perímetro de cintura, pero sí tiene un daño de órgano blanco, porque tiene microalbuminuria, ya casi en rasgos de macroalbuminuria. Bueno, muy bien. Pero por supuesto no le pedimos solamente eso. Ya que estaba en el consultorio, le realizamos un electrocardiograma que nos indicaría un pantallazo general de un posible daño auriculoventricular de la hipertensión arterial, en donde vemos que, sin dar mucho detalle sobre el mismo, tiene rasgos de normalidad, o sea, no tiene hipertrofia auricular izquierda, que es lo primero que se ve, que la vemos en la onda P en D2, en ABF y en V1, que son normales, y cuando vemos, no tiene trastorno de la conducción auriculoventricular, o sea, el intervalo PR es normal, y cuando nos vamos a las derivaciones precordiales, vemos que la progresión de R precordial es normal y la amplitud del voltaje del QRS en todas las derivaciones es normal. O sea que en primera instancia no tendría un daño de órgano blanco miocárdico. Ya vimos que el electrocardiograma no es lo más específico que hay para ver hoy día daño de órgano blanco miocárdico. Le pedimos una placa de tórax, más allá de los detalles que ustedes pueden llegar a denotar, es una placa de tórax normal, está un poco más penetrada de lo normal, pero está bien enfocada, ¿sí? Está bien centrada, tiene unos hilos levemente congestivos, pero son normales por la penetración, y la silueta o el índice cardiotorácico está conservado. Si nosotros salimos del índice cardiotorácico y queremos ver alguna otra porción de cardiomegalia, recuerden que cuando vemos una placa de tórax nosotros vemos siluetas y arcos, no vemos estructuras. Tenemos un arco inferior izquierdo normal, un arco medio y un arco superior izquierdo
que no tiene relevancia, y lo mismo del lado derecho. O sea, tenemos hasta ahora un síndrome metabólico incipiente, un daño renal, una albuminuria renal, y hasta ahora ningún otro daño de órgano blanco. Bien, pero no nos quedamos con eso y hacemos un eco. En el ecocardiograma bidimensional, que lo vimos en la clase pasada, porque nos llama la atención, vamos para el puntero. Es un ecocardiograma dentro de todo bastante normal, pero con signos de leve hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Donde nos dice que esto, que es el septum interventricular, que es la pared que separa ambos ventrículos, y esto, que es la pared posterior del ventrículo izquierdo que se mide, son mayores a la media de lo normal, que es de 11, y acá tenemos que tiene 12. Esto sí es mucho más sensible y específico para ver daño de órgano blanco. Más allá de eso, le calculamos la masa del ventrículo izquierdo, que para una mujer tiene que ser menor a 95 gramos por metro cuadrado, es de 115. O sea, tiene una hipertrofia de tipo concéntrica y el resto dentro de lo normal. Entonces, en estudios cardiovasculares de primera aproximación, que es el electrocardiograma de una placa de tórax, nos dijo que no tenía absolutamente nada, y cuando le hacemos un ecocardiograma, que es un estudio muy básico hoy día, básicamente se encuentra disponible en cualquier ciudad del interior, más allá de Buenos Aires, nos dice que tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, un método más sensible y específico logra ver que sí existe un daño de órgano blanco que no veíamos con los métodos previos. Entonces, ¿cómo seguimos con esta chica? Se va a su casa, la interno, le hacemos más estudios, cuál y por qué, y sobre lo que tiene que hacer. Le decimos que salga a caminar, que haga dieta, o necesita algo más, como por ejemplo medicación. Si necesita medicación farmacológica, le damos monoterapia o le damos una terapia combinada. Y como punto 4, ¿hay una real posibilidad de que tenga esta chica una hipertensión secundaria? Bueno, se va, por supuesto que se va, es una hipertensión de grado 1 con daño de órgano blanco, no requiere internación, no es una emergencia hipertensiva ni nada por el estilo, no tiene por qué internarse, ¿sí? ¿A ustedes se les ocurre algún otro estudio para hacerla a esta chica? ¿Algo más? ¿O con eso más que suficiente? Ojo, que si me dicen si hay algún estudio más, me tienen que decir por qué. Si no, llámese al silencio. ¿Algo más? Bien. ¿Qué le decimos? ¿Que haga dieta y que salga a caminar? Eso le decimos a todos. Tratamiento higiénico dietético de la presión arterial tienen que tener todos los pacientes, ¿sí? O sea, dieta, que la dieta es una dieta hipocalórica, baja en grasas y con bajo contenido de sodio, menos de 2 gramos de sodio por día, o menos de 4 a 5 gramos de sal por día. Es una dieta que todo hipertenso debe seguir. Y también todo prehipertenso debe seguir. Más allá de que no se llama más prehipertensión, sino hipertensión borderline. A todos esos pacientes les viene muy bien comer con menos sal. A todos nosotros nos viene a comer bien con menos sal. ¿Sí? La sal no nos sirve hoy día para nada. Ni siquiera para sazonar la comida. Hay muchos otros sazones que pueden totalmente sustituir a la sal. Y cuando hablamos de sal, hablamos de cualquier tipo de sal. Me llamaron la atención la clase pasada, donde tuvimos la clase disciplinar de hipertensión, sobre la dieta, sobre la sal marina. Sal marina es lo mismo que sal, ¿sí? Nada más que te la cobran más caro porque dicen que viene del Mar Muerto o de cualquier otro mar dando vuelta por ahí.
pero es sal, el cloruro de sodio. ¿Sí? No se dejen engañar con esas cosas. Ustedes que son médicos y menos los pacientes. Entonces, higiénico dietético tiene que hacer sí o sí. ¿Le tenemos que dar medicación sí o no? Ahora vamos a ver. Y realmente hay posibilidad de hipertensión secundaria. Rara vez nosotros dijimos la clase vez que la hipertensión secundaria se da generalmente en sujetos más jóvenes y generalmente tienen síntomas y signos y se presenta habitualmente como una hipertensión severa, hipertensión grado 3, no una hipertensión leve tipo 1. O sea, el riesgo de haber hipertensión secundaria es muy bajo, ¿sí? Es realmente muy bajo. Yo me juego que esto, por supuesto, empezando, es una hipertensión de grado 1 que ya tiene su tiempo y que hay que tratar. Entonces, respondiendo a la pregunta de si necesitamos o no hacer el tratamiento farmacológico, nosotros tenemos una paciente que está dentro del riesgo global con una leve hipertensión, acá está, porque tiene 155 de sistólica, ¿bien? Pero si tuviera solo esto, y no tendría sobrepeso, y no tendría dislipemia, y no tendría microglobinuria, ni ningún daño de órgano blanco, que fuese una hipertensión leve, aislada o nivel 1 aislada, ese paciente tiene bajo riesgo. Y fuese eso solo, de tener un evento cardiovascular a 10 años, por lo cual, si no tiene más que esto, podría tranquilamente, de esto de manera profesional, hacer dieta y ejercicio y ser controlado a los 3 y 6 meses y ver si esto mejora. ¿Bien? No necesita todavía un tratamiento farmacológico para empezar ahora. Esta chica además tiene una dislipemia, un síndrome metabólico, y además tiene daño de órgano blanco. O sea que a esto, si le sumo todas esas cosas, estoy acá. O sea, esa chica que vino por control de salud, en realidad es una bombita de tiempo. Es una chica que tenemos que tratar sí o sí, porque tiene alto riesgo de hacer una ACV, infarto o muerte a 10 años. Entonces, es una chica que tiene sí o sí, que ser tratada de manera farmacológica. Y dentro de manera farmacológica, lo más probable es que con 2 fármacos, con una combinación. Recuerden que cuando nosotros hacemos, no vamos a hablar de terapia farmacológica en la hipertensión arterial, que tuvieron un taller, cuando tenemos farmacología de la hipertensión arterial, estas son las medicaciones más comunes, antagonistas cálcicos, que en realidad son antagonistas de los canales de calcio, bloqueantes del sistema renina-angiotensina, que están principalmente, sus exponentes principales son IECA y inhibidores del receptor angiotensina 2, y los diuréticos, de los cuales los tiacídicos, de los cuales están la hidroclorotiazida, la clortalidona y la indapamida, son los principales. En un segundo escalón, hoy día, por estudios poblacionales, los beta bloqueantes, o sea, bloqueantes de receptores beta 1, bien, quedaron en un segundo escalón, principalmente hoy día relegados a hipertensión resistente o a condiciones clínicas asociadas, cuando el beta bloqueante es necesario para otra condición, además de la hipertensión arterial, por ejemplo, un infarto de miocardio, por ejemplo, angina de reciente comienzo y demás cosas. Bien, dicho esto, las combinaciones que mejor funcionan, combinaciones que estoy hablando, y esto no lo digo yo, esto lo dicen las guías de tratamiento médico farmacológico, y esto se dice por medio de estudios farmacológicos, son la combinación de algún tipo de bloqueo del sistema renina-angiotensina con antagonista de los canales de calcio o con algún tipo de diurético de tipo tiacídico. Recuerden que para la presión, para la hipertensión arterial crónica, se utilizan diuréticos de tipo tiacídico, no diuréticos de asa, como puede ser, por ejemplo, la furosemida, que son principalmente dejados en cuenta para situaciones de volumen dependiente, como suelen ser
insuficiencias cardíacas, por ejemplo, síndromes nefróticos. El riñón ya no funciona muy bien. Para todo el resto es diurético tiacídico. Entonces, más allá de la hipertensión arterial, nosotros tenemos un riesgo moderado alto, ¿sí? Aunque tenemos hipertensión de grado 1, como tiene un síndrome metabólico leve, como tiene daño de órgano blanco reno o cardiorrenal, tiene que ya empezar con combinaciones farmacológicas. Esta es una chica que vino para control, y se va a ir con 2 medicaciones. Entonces, ¿qué combinaciones farmacológicas las que vemos? Las preferentes, las posibles y las reservadas para situaciones especiales. Siempre, hoy día más que todo, viendo lo que el paciente puede obtener. No es lo mismo un paciente que tiene seguridad social que aquel que no la tiene, y dentro de él viene el sistema de obras sociales mutuales con que tiene un sistema de prepaga. Aunque hoy están todos en la lona, no es lo mismo lo que puede conseguir cada uno. Pero nosotros le dimos una combinación de un ARA2 con un tiacídico y hizo un programa de nutrición con una nutricionista, intensificó un ejercicio ahora de manera regular, que empezó con caminatas todos los días, 45 minutos. Recuerden que lo ideal es un mínimo de 150 minutos por semana de actividad física. Eso prorrateado aproximadamente en la semana hábil sería 4 días por semana, 40 minutos más o menos. Bajó su índice de masa corporal, toma una vez al día, ¿sí? De mañana, losartán de 50 miligramos con hidroclorotiazida de 12.5, que es una de las medicaciones combinadas más accesibles que existen, y a casi al mes de tratamiento ya tenía 1378, o sea, 130, 78 mililitros de mercurio, o sea, una hipertensión controlada. Recuerden que uno cuando es hipertenso ya es hipertenso para toda la vida, ¿sí? Lo que tiene es una hipertensión controlada. Muchas veces te le preguntan al paciente, ¿usted tiene presión alta? No. ¿Y qué medicación toma? Losartán con hidrocloro. Pero me dijo que no tenía presión alta. Ah, pero no tengo presión. Porque ahora, no, hay que saber preguntar al paciente, porque a veces dice que no tiene cuando en realidad tiene, pero está controlada. ¿Bien? Parafraseando a la doctora Gadea, uno cuando es miope toda la vida. ¿Sí? El ojo miope, cuando vos te operas, lo que arreglas es el problema de refracción, pero el ojo sigue siendo un ojo miope y sigue teniendo las complicaciones del ojo miope. Y le hacemos además un monitoreo ambulatorio de la presión arterial para control de tratamiento. Para control de tratamiento, uno puede hacer varias cosas. Lo ideal es que el paciente se haga un autocontrol de la presión, pero bien hecho. Se puede hacer de 2 formas, ya lo hablamos, con monitoreo domiciliario de la presión arterial o con que implica la participación activa del paciente, o con esto, que lo preferimos nosotros, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que básicamente es un presurómetro automático que se le coloca al paciente durante todo un día y le toma la presión aproximadamente cada media hora, todo un día entero, en su práctica habitual. Entonces, podemos saber cómo está su presión, aproximadamente entre 70 y 80 tomas, cuando se despierta, cuando se lava la cara, cuando se pelea con la señora, cuando se arregla con la señora, cuando va a trabajar, cuando duerme la siesta, cuando camina y cuando duerme. Y eso nos da un promedio, 24 horas, un promedio diurno y un promedio nocturno. Y nos da muchos detalles para ustedes saber que el promedio total de la presión arterial de nuestro paciente fue de 117,74, o sea, totalmente controlada, y está muy bien controlada tanto de día como de noche. Bien, esto por supuesto no fue solamente la pastillita de la presión, sino que fue el cambio de vida que hizo la paciente. Bien, la dieta y el ejercicio. El segundo método que ya implica la participación activa del paciente para el control de la presión es el monitoreo domiciliario. Es una vez depende, eso lo arreglas vos con el paciente, lo concordás, una vez cada 2 o 3 meses,
generalmente son 4 veces al año, o sea, cada 3 meses. La primera semana de ese mes, el paciente se toma de manera automática en su casa la presión arterial 2 veces por día durante los 5 días de la semana. Una de mañana y una de tarde. Una de mañana y una de tarde, los 5 días de la semana. De esos 5 días de la semana, los 2 primeros días los descarta, luego de las tomas, por error de desmedición, porque obviamente está eh, ansioso porque empieza con las tomas y más, y se queda con los últimos 3 días. De esas 12 mediciones, perdón, a ver, ¿sí? 12 mediciones de los últimos 6 días, perdón, 6 mediciones de los últimos 3 días, hace un promedio, o sea, las semisuma todas, y da un promedio general. Ese promedio, si está por debajo de los valores normales para el monitoreo auxiliar de la presión, que generalmente es 130, 80, no es lo mismo que la presión de consultorio, esa hipertensión está controlada. Si el paciente aprende bien a hacer eso, no hay por qué hacer un monitoreo de la presión ni nada. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió todo lo que hablamos de hipertensión arterial? Que no es solamente un paciente hipertenso, sino que es un control de todos sus factores de riesgo de manera integral, y con respecto a eso hay que actuar bien. Profe, yo tenía una duda. Me parece bárbaro. Respecto a aquel cuadrito que decía los riesgos de daño, en respecto a los riesgos, yo había entendido que si estaba en bajo riesgo, sería solo el cambio, el otro, ese. Sí, Sería solo si estaba en bajo riesgo, sería solo el cambio del estilo, pero no, ahí ya se puede iniciar con fármacos. ella no está en bajo riesgo. No, Esto sí, sí, yo entendí, pero te doy un ejemplo. Si un paciente que está en bajo riesgo, sí. si solo los cambios o no, ya puede empezar con fármaco, por ejemplo. Con bajo riesgo generalmente se empieza principalmente con cambio del estilo de vida, y si con eso no funciona, luego de 3 meses, ahí se empieza con tratamiento farmacológico, ¿no? Se le da fármacos de entrada, porque no tiene altísimo riesgo. ¿Bien? Bueno, Si tiene bajo gracias. riesgo, podés empezar con monoterapia. Generalmente se da, eso lo hablamos en la clase anterior, por eso no hice mucho hincapié en eso. Se hace cambio del estilo de vida, si tiene muchas cosas que cambiar. Y si con eso mejora la hipertensión, no es necesario medicarlo. ¿Bien? La medicación, la base de la medicación de la hipertensión arterial es no farmacológica. Y así con todo el resto de los factores de riesgo, no solamente para la hipertensión. No hay pastilla que valga si el paciente no baja de peso, si el paciente no hace ejercicio, si el paciente no hace una dieta acorde con lo que tiene que hacer. Y si lo dice un gordo, que no lo hace. Entonces, si el paciente no hace eso, por más que vos le des mucha medicación, tarde o temprano esa medicación falla. Y tiene que dar cada vez más y más y más medicación hasta que ya la hipertensión es incontrolable y tenés que buscar algunas otras cosas. Bueno, Buenísimo, gracias. eso quedó claro. Vamos a hablar brevemente de emergencias hipertensivas o de hipertensión severa en servicio de guardia. Sí, no sé qué. Una Me escucho. pregunta. Muy bajito escucho, sí. ¿Hay algún criterio con respecto a la elección del método para medir la presión arterial cuando es para hacer diagnóstico o para hacer el seguimiento? Me refiero a si se elige en un primer lugar el AMPA, o sea, la automedición por el paciente, o la... O el mapa. El, claro. No, ninguno de los dos. Son los dos iguales. Lo que necesita uno, son los dos se prefieren al control, al control en consultorio de la presión. Porque lo van a ver ustedes también, que mucha gente va a su consultorio a tomarse la presión. Ahora ha bajado mucho eso porque como las obras sociales ya no les cubren tanto la consulta, tienen que pagar, no van mucho. Yo tenía pacientes que iban a que le tomen la presión. Eso no es el mejor método para controlar la presión. Vos tenés hipertensión en el consultorio, ¿no? Vos tenés hipertensión en tu vida habitual. Entonces vos te tenés que tomar
tu presión afuera del consultorio. Entonces eso es lo que tiene que entender el paciente. Esto tiene mucho de educación médica, ¿sí? Mucho de educación al paciente, que lleva su tiempo y nosotros tiempos no tenemos. Y ahí es donde está el problema. Para control de su tratamiento antihipertensivo, para ver que la presión está controlada, recuerden que de los que tenían presión, la mitad no sabía, de los que sabían, no estaban tratados de eso, la mitad no estaba controlado, o sea, son muy poquitos los que están controlados. Para el control de la presión, cualquiera de los dos métodos es muy bueno. De preferencia que estén en su casa, no en un consultorio. El monitoreo domiciliario de la presión arterial, que es el que vos decís como AMPA, el automonitoreo, es el de elección hoy día en los países desarrollados, ¿sí? Donde el paciente tiene acceso, tiene su presurómetro, sabe tomarse la presión y lo hace cada 3 meses y luego te viene a vos a ver una vez al año con el papelito con todas las tomas de presión de cómo se fue haciendo y que está todo dentro de lo más bárbaro. Para aquellos donde eso no es posible, se hace el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Cualquiera de los dos métodos, que por supuesto se hace solamente una vez al año, son válidos y cualquiera de los dos es factible. Ninguno de los dos está uno por sobre el otro, ¿sí? Uno requiere educación del paciente porque tiene que saber cómo hacerlo, el otro no requiere, el otro es automático, lo único que requiere es colocarlo y luego leerlo. Pero eso depende mucho de la zona. No hay veces que no hay monitoreo ambulatorio disponible en todas las ciudades, entonces le tenés que tomarse la presión. En fin, pero a tu pregunta, que es cuál es la decisión, ninguno de los dos es preferencial, es el que prefiere al médico, el que prefiere al paciente. Bien. Yo prefiero, pero esto es a título personal, el monitoreo domiciliario, el paciente mismo se haga cargo de su presión, no tener que yo ponerle un aparato y demás, por más que lo cobre, pero prefiero que, porque eso empodera al paciente, eso hace que sea responsable de sus cosas, todo lo que le está pasando, y eso lo acrecienta su compromiso con el tratamiento. Que él sepa que cada 3 meses tiene que tomar una semana entera la presión, hace que, bueno, se está viniendo la semana que tengo que tomarme la presión, bueno, entonces tengo que ponerle más pila al ejercicio, tomar bien la medicación, incentivar más la dieta con poca sal. ¿Me explico? No sé si soy claro con eso. Pero eso es una cosa muy subjetiva mía. Cualquiera de los dos métodos son válidos y son totalmente seguros. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Profe, yo también tengo una duda. Mucho. En cuanto al caso presentado anteriormente y en cuanto a los riesgos vasculares que tiene esta paciente, había dicho que estaba tomando anticonceptivos. Sí. En este caso de esta paciente, ¿se los tendríamos que suspender o hacerle un cambio por unos sin estrógenos? ¿O si hace cambio de hábitos, no es necesario? Muy buena la pregunta. La verdad que antes estaba esperando que me pregunten eso, después me olvidé, estoy viejo. En realidad, el paciente con hipertensión arterial leve, que toma anticonceptivos orales, es un tema de controversia si hay que sacarlos o no. Hoy día, ante una hipertensión leve que mejora con el tratamiento antihipertensivo, no es necesario absolutamente para nada retirar o hacer un cambio de medicación anticonceptiva oral como primera indicación. Entonces, no, la respuesta de sí a una paciente que viene con anticonceptivo oral y tiene presión, le tengo que sacar los anticonceptivos como parte del tratamiento o cambiárselos, la respuesta es no, no taxativo. ¿Qué se hace? Se le da el tratamiento para hipertensión arterial y si con ese tratamiento no mejora, que no fue este caso, o sea, sigue hipertensa y demás, ahí sí se le hace una recomendación, porque vos no se lo sacás, vos médico clínico, una recomendación al ginecólogo de que vea alguna otra forma junto con ella de hacer un control de anticoncepción. Bien, porque ahí sí,
con el estrógeno y el progestágeno, que son generalmente retenedores de sodio y agua, y no dejan de ser un derivado de unas hermanas gemelas del cortisol, o sea que son levemente activadores de todo lo que es el metabolismo basal, suelen tener ciertos grados de participación en la presión arterial. Me refiero, ¿el anticonceptivo da hipertensión? No. ¿El anticonceptivo hay que sacarlo cuando tenemos una paciente hipertensa? No. El anticonceptivo hay que tomarlo en cuenta cuando la hipertensión no se logra controlar, bien, y en común acuerdo con su ginecólogo, con su médico clínico, si es que tiene y demás, cuando la hipertensión no se controla, de hacer un cambio, como vos bien dijiste, con un progestágeno solo o con métodos barrera, con lo que fuere, eso lo toma en cuenta el paciente, principalmente de preferencia del paciente, para mejorar su control arterial. En este caso hubiera sido perentorio porque ella no, si no mejoraba su presión, teníamos que hacer algo, porque ya tenía daño de órgano blanco. Entonces, no podemos dejar pasar que la retención de sodio y agua del anticonceptivo nos esté jodiendo todo esto, porque necesitamos controlar su presión, porque no puede seguir continuamente con daño de órgano blanco. Entonces, pero eso no es lo que generalmente lo que pasa. Los pacientes que vienen con anticonceptivo de hipertensión generalmente no tienen daño de órgano blanco, son más jóvenes en general, y no es necesario en realidad sacarles el anticonceptivo. Pero, entonces, repito, cuando no es controlable del todo la hipertensión arterial, se pone de común acuerdo con el resto de las especialidades para ver de cambiar algún otro método de anticoncepción para la paciente. ¿Quedó claro? Y con esto no quiero decir que sea una hipertensión arterial resistente, que es otro tema. No quiere decir que tengo 4 medicaciones y sigue hipertensión y ahí le saco el anticonceptivo. No, no, no. Cuando no se controla con los métodos simples, con un método, una combinación de fármacos clásica con dosis habituales, ahí digo, sin más darle vuelta, se cambia el anticonceptivo. ¿Bien? ¿Claro? Listo, gracias, profe. Vamos. Seguimos entonces. Así terminamos con esta parte. Cuando ustedes van a ver de hipertensión en servicio de emergencia, hipertensión severa, la mayoría de las guías de hipertensión arterial no hablan absolutamente nada de esto. Como que la hipertensión severa, emergencia, urgencia o crisis hipertensiva no tienen nada que ver con las guías de hipertensión arterial. O sea, las guías de hipertensión arterial son el tratamiento de la hipertensión arterial crónica. Y las regularizaciones de la misma son tratados por otros, no por cardiólogos y clínicos, sino por emergentólogos y terapistas. Entonces, en general, hoy día, los tratados de hipertensión arterial, las guías de hipertensión arterial, tienen poco y nada sobre, vamos a llamarlo entre comillas, crisis hipertensivas. Entonces, ¿sabes qué? Porque son temas de urgencia. Y que un paciente tenga una crisis hipertensiva, hay veces que poco tiene que ver con que tenga o no hipertensión arterial de base. Yo me basé generalmente en estas dos documentos de posición o guías de revisión, que después los voy a pasar a la campus. Uno creo que ya está, que es el documento de emergencia hipertensiva de la SAC, que no lo hicieron el Consejo de Hipertensión de la SAC, lo hizo el Consejo de Emergentología de la SAC. Fíjense. Y una guía de revisión de crisis hipertensivas de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, lo que tienen que saber ustedes es que esto ya es otro paciente. Es un paciente que viene a la guardia, no es un paciente que viene al consultorio. Es una cosa aguda. No estamos hablando del paciente hipertenso clásico que vimos recién. ¿Qué son? Es tan variado el tema este que ni siquiera en los temas nos ponemos de acuerdo. ¿Bien? En los nombres. Crisis hipertensiva, urgencia, emergencia. Hipertensión severa en servicio de emergencia. Quedaría como el tema que más engloba todo y me gustaría hacer varias diferencias que ahora la vamos a ver. ¿Qué son las hipertensiones severas en guardia? Un grupo heterogéneo, y esto lo remarco porque son muchas patologías distintas.
de situaciones clínicas que tienen hipertensión arterial de grado 3, o sea, severa. Para tener una crisis hipertensiva, en general, dejando en un paréntesis de lado la hipertensión o la eclampsia y preeclampsia del embarazo, que con 160 ya la clasificamos como hipertensión severa, tiene que tener más de 180, 110 de sistólica y diastólica. Y fíjense que dice I o sea, con cualquiera de las dos que esté arriba de sus valores, no las dos, generalmente están las dos elevadas, pero con cualquiera de las dos que esté elevada, en grado 3, ya uno tiene el diagnóstico de hipertensión severa. De más está decir que siempre que los registros sean realizados con la técnica apropiada. Esto en hipertensión arterial es básico. Que la presión arterial esté tomada bien, de manera correcta, es fundamental. Porque si no, sucede lo que vemos más abajo, que son las pseudocrisis hipertensivas, que ahora vamos a ver. Recuerden que el 1 o 2% de los pacientes hipertensos, fíjense qué porcentaje pequeño, presentarán una hipertensión severa en guardia, crisis hipertensiva, o para ponerle un nombre, son mucho más frecuentes de pacientes que no se adhieren al tratamiento hipertensivo. Aquel paciente que tiene presión alta, crónica, pero no es adherente, y adherente significa tener su presión no solo tratada, sino controlada, ¿bien? Con una correcta dieta higiénico-dietética, con una correcta toma farmacológica y con correcto autocontrol de la presión. Si no tenés eso, y tenés 6 chances más de veces de hacer una crisis hipertensiva que alguien que cumple con todos los requisitos. 1 de cada 7 pacientes acude a un servicio de emergencia por una crisis hipertensiva, o sea, es algo frecuente. Y lo que debe ser descartado sí o sí es lo que se llama la pseudocrisis o hipertensión severa aislada, en donde, y lo van a ver mucho en guardia, esto más que escucharlo acá de esta clase de esta charla de consulta, lo van a ver en guardia, en donde van a haber mucha gente que llega con presión alta, pero son todas elevaciones de la presión reactivas y generalmente transitorias por estímulo simpático, o porque está estresado, porque le fue mal en el examen de salud del adulto joven, o porque lo retopa el Tengui, o porque está estresado porque tiene que pagar una cuenta y no llega a fin de mes, o porque tiene un dolor agudo, esto ténganlo mucho en cuenta, ¿sí? Cualquier contractura cervical, cualquier dolor motor, ¿sí? O dolor abdominal te puede dar una crisis hipertensiva, frío ambiental, ahora que se viene el frío de invierno, es un clásico que caen todos los pacientes con desarreglos de la presión y van a la guardia directo. Consumo de fármacos, que ya lo vimos en la clase pasada, en la clase disciplinar que tuvimos, qué fármacos son los que aumentan la presión arterial alta. Recuerden, viene el invierno, hay descongestivos, la mayoría de los descongestivos son simpáticos miméticos, elevan la presión arterial. Ingesta reciente de café, retención urinaria, bien, muchos pacientes que trabajan todo el día y no orinan, y la retención de orina genera hipertensión arterial, ejercicio físico, o también puede ser por defectos de la técnica de medición. Una única toma, así de callado, vení, sentate gordo, te toman la presión, te la toman mal, el brazalete no es el adecuado, o porque generalmente que te queda chico y sobreestima la presión, está mal colocado. Bueno, todo esto debe ser descartado. Antes de uno decir, bueno, usted tiene una hipertensión severa aislada o una urgencia hipertensiva, lo vamos a ver, todas esas cosas tienen que estar descartadas. Bien, entonces tenemos que tomarnos el tiempo con ese paciente y ver realmente dónde está parado. Ahora, de las verdaderas crisis hipertensivas, 80% de las 8 que van a ser urgencias y 20, que son muy poquitas, las verdaderas emergencias hipertensivas, ¿no? ¿Y cómo las diferenciamos? Esto es un cuadro hecho por mí que divide las aguas. Básicamente, lo que llamamos hipertensión severa con daño de órgano blanco, lo vamos a llamar emergencias hipertensivas, en las cuales es necesario
y acá es donde yo hago la aclaración básica, bajar la presión, porque la presión está tomando un rol muy importante, a veces con un rol patogénico claro, a veces no tan claro, pero en la patología clínica que tiene el paciente. O sea, en estos pacientes tienen un daño de órgano blanco agudo, ¿sí? Los que tienen hipertrofia ventricular izquierda. La presión arterial está generando en general un daño de órgano blanco agudo que tenemos que tratar de manera emergente, por eso se llaman emergencias hipertensivas, ¿sí? Que tienen en común que todas necesitan un ingreso a unidad de cuidados intensivos, todas necesitan monitoreo cardiológico continuo, todas necesitan acceso venoso y administración de antihipertensivos titulables por vía endovenosa. Hablando de la hipertensión severa con daño agudo de órgano blanco o emergencias hipertensivas. ¿Cuáles tenemos? La encefalopatía hipertensiva, que básicamente es la obnivelación del paciente, ¿bien? El deterioro del sensor del paciente generado por hipertensión arterial mayor a 180-110, van a haber pocas, hoy día no es muy frecuente. El edema agudo del pulmón, o sea, una falla cardíaca izquierda, ¿bien? Una hipertensión que generó una poscarga tan alta sobre el ventrículo izquierdo que hace que el volumen en minutos históricos disminuya y todo ese volumen de fin de diástole no pueda ir para adelante, sino que va para atrás a los pulmones y genera edema pulmonar. Edema agudo de pulmón hipertensivo es una de las más habituales que ustedes van a ver en una sala de guardia. El síndrome aórtico agudo engloba a aquellas patologías que se refieren a la aorta generalmente torácica ascendente, callado y torácica descendente, en donde generalmente por una ruptura de la misma, en una disección de aorta o lo que se llama en un hematoma aórtico, que es algo muy parecido, o también lo que se llama úlcera aórtica penetrante, que es una aterosclerosis sobre la pared de la aorta que se come la pared, penetra la pared y produce una disección. Eso genera crisis hipertensiva con emergencia que necesita tratamiento endovenoso. Por supuesto, luego además reparación quirúrgica. Un síndrome coronario agudo con hipertensión arterial grado 3 es una emergencia hipertensiva, un dolor precordial. Y esto quiero que quede claro, porque muchas veces tienen hipertensión arterial severa y síntomas medio flu, en los de muchas veces hay pesadez precordial y demás. Eso no quiere decir que tenga un síndrome coronario. Bien, un síndrome coronario agudo, tenemos que tener 2 de 3 patas, electrocardiográfica clínica y serológica de troponina para hacer el diagnóstico, y a eso se le asocia la hipertensión severa. ¿Quedó claro esto, no? Dolor de pecho 180 de histórica, tiene síndrome coronario. No. Síndrome coronario agudo diagnosticado con hipertensión severa, grado 3, es una emergencia hipertensiva. Está claro eso. O tiene cambios en el electro, o tiene troponinas elevadas. No me interesa cuál de los dos, pero el síndrome de diagnóstico tiene que estar hecho de síndrome coronario. Bueno, hipertensión por crisis hipercatecolaminérgica, rarísimas, ¿sí? Rarísimas, pero las hay. Se llaman crisis de feocromocitoma, por tumores de generalmente médula adrenal o paragangliomas, por los ganglios simpáticos, generalmente lumbares o torácicos, que generan una secreción de adrenina y noradrenalina en la sangre muy rápida y genera una hipertensión arterial severa, rarísima de ver, pero la puede llegar. Y hipertensión maligna o acelerada, que es hipertensión arterial severa con un daño retinal muy importante, grado 3, grado 4, que lo van a ver cuando vean la parte de ojo, pero con deterioro de la visión muy importante. En todas estas tiene que estar ingresado y tratado de manera médica, monitorizado por vía titulable endovenosa. También existen emergencias hipertensivas, pero emergencias ahora asociadas a hipertensión, en donde
se tratan de la misma manera que las anteriores, pero la hipertensión no se sabe bien qué rol cumple acá. Por ejemplo, un paciente que tiene un accidente cerebrovascular. Van a ver cuando hago la PFO, lamentablemente van a ver muchos ACV, y todos los ACV no existe prácticamente accidente cerebrovascular que no tenga hipertensión arterial. O porque tiene hipertensión arterial previa, o porque el daño cerebral genera como respuesta al aumento de la presión intracraneal una respuesta hipertensiva, pero todos los ACVs isquémicos o hemorrágicos generan hipertensión arterial. Ahí, más allá del monitoreo hemodinámico y demás, del ingreso, no está bien claro si qué hay que hacer con la presión, y realmente hay límites en donde depende de si pasa tal nivel de presión hay que tratarlo, si no pasa el nivel de presión no hay que tratarlo, no es el punto de esta clase, o sea, no sanar de ACV. Pero bueno, insuficiencia renal aguda es lo mismo, la insuficiencia renal aguda, que es un deterioro de la función renal de manera aguda, o sea, menos de 24 horas, no se sabe cuál es la fisiopatogenia de la presión, si es primero el huevo o la gallina. Si la insuficiencia renal aguda generó una hipervolemia y esto generó hipertensión arterial, o si la hipertensión arterial severa generó un severo deterioro del filtrado glomerular y generó la insuficiencia renal. Bien, pero todos necesitan monitoreo, diálisis y demás. Pero su rol fisiopatogénico no está bien claro como los anteriores. Y la crisis tirotoxicótica, que es muy rara hoy día, es lo mismo. La crisis tirotoxicótica, que generalmente se va en Graves-Basedow, o donde se ve muy frecuentemente, es con dietas para descender de peso no controladas, y que se hace por manos santas, por no decir manochantas, en donde te dan unas dietas farmacológicas magistrales que hacen ellos y que tienen una cantidad de cosas de la que vos no sabes lo que estás tomando, pero bajas de peso como loco y estás contento. Pero generalmente tienen diuréticos, tienen beta-agonistas, ¿sí? Como clenbuterol, por ejemplo. No dije beta-bloqueante, dije beta-agonistas, que aumentan el metabolismo basal, y por supuesto tienen levotiroxina muchas veces. Si te clavaste 2 o 3, haces una crisis tirotoxicótica, que es rara ver hoy día que tiene un tratamiento antihipertensivo especial, todo por vía endovenosa también, y por supuesto la licistiroidea, tenemos que darle también antitiroides. Estas son las emergencias hipertensivas. Repito, necesitamos bajar la presión porque está en riesgo la vida del paciente, todos necesitan internación en unidad de cuidados críticos, todos necesitan monitoreo hemodinámico y cardiológico, todos necesitan en general las emergencias de unidad de hipertensión, podemos charlarlo después, todos necesitan vía endovenosa y titulación de drogas antihipertensivas por vía endovenosa. Distinto es la hipertensión severa sin daño agudo de órgano blanco, ¿sí? Sin daño agudo de órgano blanco, también llamadas urgencias hipertensivas, no emergencias, urgencias. En donde tenemos la hipertensión severa aislada, que es el paciente que viene a la guardia con 180 a 110 y de ahí para arriba, y le duele un poco la cabeza, le sangra la nariz, tiene una hemorragia subconjuntival, o está medio mareado. Son síntomas muy raros, que no te cierra para ninguna cosa en especial, pero tiene hipertensión severa. Algo tenés que hacer. No tiene un daño de órgano blanco agudo, pero tampoco está para irse a la casa enseguida. Se llama hipertensión severa aislada. La hipertensión severa, que es la que más frecuentemente van a ver, hipertensión severa de riesgo indeterminado, es el más gris de todos los grises. Es cuando no está ni de un lado ni del otro. Es una hipertensión grado 3, pero que tiene unos síntomas que no es ninguna de las de arriba, de las emergencias, pero tampoco es una hipertensión severa, una cefalea muy gravitante, muy intensa, se le parte la cabeza, está vertiginoso o vertiginosa, o sea, se para y se marea y se quiere caer, no ve bien, la visión es medio borrosa,
vomita, le falta el aire, tiene un dolor precordial atípico, no es un síndrome coronario agudo. Todo eso que vos me decís, esto es algo raro, no sé qué tiene, no tiene una hipertensión severa con daño agudo de órgano blanco, pero tampoco es una hipertensión severa aislada, no es algo tan simple. ¿Qué hacemos con estos muñecos? Bueno, así se clasifican. ¿Y qué es lo que más o menos hacemos nosotros? Más o menos lo que hay que hacer. Esto es de las guías europeas, que están muy bien graficado, que es, fíjense, que parten desde el diagnóstico de urgencia hipertensiva, de hipertensión severa en guardia, o sea, tiene una histórica más de 180, más de 110, más de 120 acá, pero más de 110 nosotros, tiene síntomas y signos de gravedad, o sea, tiene una emergencia hipertensiva, por ejemplo, en el pulmón. Sí, emergencia hipertensiva se trata según la emergencia hipertensiva. Está claro, ¿no? Si estás en una salita de salud, lo derivás, si estás en un hospital, lo internas en terapia. Y ahí se hace el tratamiento según la emergencia hipertensiva. Son las menos. No tiene síntomas graves, o sea, no tiene daño agudo de órgano blanco, no tiene una edema de pulmón, no tiene una hipertensión maligna retiniana, no tiene un síndrome coronario agudo, no tiene un diagnóstico de una disección de aorta abdominal o disección de aorta torácica, bueno, y demás. No, ahí entramos dentro de lo que llaman las urgencias hipertensivas, lo tenemos que dejar en reposo 30 minutos. Si con ese reposo la presión ya bajó de 120 a 110, lo que teníamos era una pseudocrisis. O le tomamos mal, o el paciente vino nervioso por algo, porque rindió con Paltengui, o no sé, pero no tenía una hipertensión sistólica aislada o una hipertensión sistólica de riesgo indeterminado y demás, sino tenía lo que se llama una pseudocrisis, un evento de aumento del sistema nervioso simpático por nervios generó que tenga hipertensión arterial grado 3 y que solo con el reposo, bien, mejoró. Esto, por supuesto, se va a su casa y luego se controla con su médico. Ahora, si luego del reposo sigue con hipertensión sistólica grado 3, ahí tenemos las urgencias hipertensivas, de las cuales, si tiene síntomas hiperadrenérgicos, como dijimos, una leve cefalea, una leve molestia, no se siente bien, está levemente mareado, tratamientos específicos, y si no, la hipertensión severa de riesgo indeterminado, ¿sí? Pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular previa, con esos síntomas inespecíficos de, por ejemplo, vómitos, vértigo, ese dolor de cabeza que no se le pasa, ahí sí tenemos que empezar con tratamiento antihipertensivo, pero vía oral, no vía endovenosa, ¿sí? Vía oral. Lo dejamos en reposo 1 o 2 horas con ese tratamiento vía oral, que puede ser cualquiera de los antihipertensivos que nosotros tenemos vía oral. Se prefieren, por su iniciación más rápido, un bloqueante cálcico, ¿sí? No, de tipo dihidropiridínico, como por ejemplo la nifedipina o la amlodipina, pero puede ser cualquier otro, puede ser, ¿por qué no?, un IECA o 2, se lo deja reposando dentro de 1 o 2 horas, y si mejoró, bien, se remite para el hipertensor o su médico clínico. Si no mejora, ¿sí? Ahí sí, ya estamos ante una hipertensión severa que no mejora, y lo tenemos que ingresar, no necesariamente a terapia, pero sí a una sala para bajar la presión o tenerlo más en seguimiento clínico. ¿Bien? ¿Entendió todo este medio cuadro, medio que parece un quilombo, pero en realidad no lo es? Si tiene daño agudo de órgano blanco, es una emergencia hipertensiva, es problema del terapista, de quien está de vuelta por ahí en la terapia, derecho a la terapia porque tiene alto riesgo de complicarse su vida y necesita un tratamiento endovenoso y monitoreo. Si no lo es, lo tenemos que hacer reposar. Si no baja, o es una hipertensión severa aislada o de riesgo indeterminado, le damos medicación bioral, esperamos 1 o 2 horas, si baja, perfecto, si no baja, lo internamos. Básicamente sería algo por el estilo. Profe. Y estas son las medicaciones que nosotros tenemos por
vía endovenosa. Las medicaciones orales ya más o menos la misma, tuvieron un taller. Estas son las medicaciones por vía endovenosa. No es mi intención que ustedes entiendan o sepan la mayoría de las medicaciones que sean por vía endovenosa, pero sí más o menos saber de qué se trata. La mayoría de las medicaciones por vía endovenosa que nosotros tenemos y que usamos y que sabe usar todo el mundo son los nitratos, ¿sí? Que tenemos nitroglicerina y nitrocruciato de sodio, que son vasodilatadores directos arteriales, ¿sí? Es como el óxido nítrico, como darle óxido nítrico derecho al endotelio y genera vasodilatación arterial. Generalmente son, acá en nuestro medio se utiliza mucho la nitroglicerina, que son ampollas de 25 y 50 miligramos, en España hay de 5 también, que se diluye en 250 o 500 mililitros de solución destrozada y se coloca por vena, ¿bien? Junto con el monitoreo continuo de la presión arterial. Cuidado con esto, porque acá están dando drogas que se llaman titulares, o sea que le van a dar distintos microgramos por minuto que lo pueden aumentar o disminuir en minutos, depende la respuesta al tratamiento. Este paciente no puede tener nitroglicerina en una sala de nitroglicerina y el control cada 5 minutos de su presión arterial, porque si se le va muy abajo, estamos en otro problema. Son drogas generalmente muy efectivas para el tratamiento y el inicio de acción es muy, muy rápido, así como su duración es poco rápida, por eso son muy, muy buenas para el tratamiento de la hipertensión arterial de tipo emergente, para la emergencia, porque si me paso de bambo y si empieza a hipotensar el paciente, ni bien la cierro, en 2 o 3 minutos ya no tengo más el efecto y el paciente vuelve a su estado de normotensión. Bien, lo que generalmente van a ver ustedes son nitroprusiato y nitroglicerina. Hidralacina de manera endovenosa es muy rara ver aquí. Básicamente se deja para hipertensiones obstétricas, por así decirlo. En alaprilato existe, ¿sí? Que hay ampollas de 1 y de 5 miligramos. El alaprilato es un IECA, es el único IECA que sea por vía endovenosa. Tiene una respuesta muy rápida, en minutos, pero tiene una duración más prolongada, ¿sí? Es cuando se quiere empezar con antihipertensivos, cuando mejoró mucho ya la emergencia hipertensiva, si quiere empezar con antihipertensivos, pero el paciente todavía no tolera la vía oral, se empieza con algún IECA por vía endovenosa. La nicardipina, que es un antagonista de los canales del calcio dihidropiridínico endovenosa, que acá no hay, ¿sí? Casi no tenemos, bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos endovenosos. Y el que sí tenemos, que es el otro que se usa, que es de los 3 que yo quiero que sepan, que son el nitroprusiato, la nitroglicerina, es el labetalol, que es un beta bloqueante endovenoso muy bueno, que es beta 1, beta 2 y alfa 1 antagonista. Beta 1, beta 2, alfa 1 antagonista, principalmente beta 1 y alfa 1. Entonces es un beta bloqueante cardioinhibidor y beta bloqueante vasodilatador. Y es muy bueno y es muy bien tolerado por todos los pacientes y se puede dar en prácticamente casi todas las condiciones de emergencia hipertensiva. Bien, el esmolol y la fentolamina las dejamos para las crisis de tirotoxicosis y para las crisis de febocromocitoma, que prácticamente no existen. Y como diurético, si uno tiene una hipertensión, una emergencia hipertensiva asociada a hipervolemia, conocemos 2. Una es la insuficiencia cardíaca aguda como edema de pulmón, la otra es la insuficiencia renal aguda, ¿sí? Oligonúrica. Ambos se dan con diuréticos de asa, de las cuales el único que existe hoy día acá en el mercado es la furosemida por vía endovenosa, que viene en ampollas de 20 miligramos, que podemos dar desde 20 miligramos hasta 1 gramo por día, por vía endovenosa titulable, y esto lo que generalmente hace cuando el riñón lo permite, es una depresión de volumen muy importante para disminuir la presión. Generalmente se usan en combinaciones, por ejemplo, para la insuficiencia cardíaca aguda, que nosotros preferimos a eso, a llamarla edema agudo de pulmón, pero es lo mismo. Se baja la hipertensión arterial con nitroglicerina
bien, titulable, y a su vez se baja la hipervolemia, ¿sí? La retención de líquido en el sistema venoso sistémico y en el sistema venoso pulmonar, con diuréticos por furosemida con altas dosis de diuréticos, que luego se van bajando a medida que mejora. Pero mi idea es que lo conozcan, sepan que están, más o menos sepan para qué se usan, pero esto es más terreno del emergente logoterapista que del cardiólogo en sí. Pero bueno, están y son principalmente dos para las emergencias, perdón. Eso es todo lo que tenía para usted. Ahora sí, preguntas. ¿Alguien quería preguntar algo? Trum. Buenas, yo tengo dos preguntas para hacer. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. La primera es si el labetalol se puede usar en embarazadas. Uh-huh. ¿La otra? Y la otra es sobre, en un momento leí crisis tiramínicas. Si alguna vez tuve la oportunidad de ver una y No. por qué se dan, digamos. No, crisis tiramínicas no hay, no hay, es por tiraminas, ya no me acuerdo qué medicaciones tenían las tiraminas, pero era parecido a una crisis tirotoxicótica, pero eso olvídate. Pero sí, la embarazada está indicado lo de etanol. Es de las pocas medicaciones que se puede dar a la paciente embarazada con preeclampsia y eclampsia. De las hipertensiones en el embarazo, las hipertensiones gestacionales, que son otras, es un paneo totalmente distinto de lo que estamos viendo, las que realmente se tienen que internar en una unidad de cuidados intensivos son la preeclampsia y la eclampsia que no responden al tratamiento, ¿sí? Siempre a la embarazada se la trata de no internar en una unidad de cuidados intensivos, y una vez que se le interna, salvo que el feto no esté maduro, es para generalmente provocar el embarazo y que eso se cure de una vez por todas. El lafetalol es una de las medicaciones antihipertensivas de excelencia que se da en la emergencia hipertensiva de la eclampsia. ¿Bien? Porque van a ver que más allá de la emergencia hipertensiva, que esto es lo que estoy diciendo, de lo que estamos charlando, existe la hipertensión del embarazo. Para la hipertensión del embarazo hay muchas otras drogas orales, ¿sí? Que está la alfa-metildopa, que hay beta-bloqueantes orales, que muchas otras cosas, el sulfato de magnesio y demás cosas, que eso es para la hipertensión del embarazo. Ahora, para la crisis hipertensiva con emergencia, que es la crisis de preeclampsia y eclampsia, que los derivo a obstetricia, cuando vean en ginecología, no vamos a hablar de preeclampsia ni de eclampsia, esa paciente tiene que bajar o subir, donde sea la unidad coronaria o la terapia intensiva, y tiene que tener tratamiento endovenoso con drogas titulares. Y dentro de ellas el labetalol es uno de los de excelencia para el tratamiento de la eclampsia y la preeclampsia. Así que está muy bien. También se pueden usar a baja dosis vasodilatadores arteriales. No nos gusta mucho porque la placenta sufre mucho la vasodilatación arterial, pero el labetalol es el droga de excelencia. Por supuesto no hay que usar enalaprilato desde ya, por su efecto teratogénico y demás, pero la mayoría de las guías de las hipertensiones arteriales severas, emergencias, en el embarazo se dan generalmente posterior al segundo trimestre del embarazo, donde el feto ya está, en general, a medio término, y no sería tan teratogénico, o sea que si no tiene otra cosa, puede usarlo, pero la droga de elección es el labetalol, ¿sí? Que también viene después para tratamiento oral, hay labetalol oral también, que se puede dar para que la paciente cuando se vaya de alta y necesite todavía continuar con su embarazo, no vuelva a hacer esta crisis hipertensiva. Pero sí, los beta bloqueantes en sí son drogas muy buen manejo para la hipertensión gestacional de emergencia. Buenísimo, gracias. ¿Alguno más?
Yo tenía una consulta, profe. Un paciente con pseudocrisis se Sí, va a la casa sin medicación antihipertensiva. exactamente. La crisis, por algo se llama pseudocrisis, es porque no tenía una hipertensión arterial en realidad. Lo que tenía era una crisis de estrés o de lo que fuese, pero no tenía una hipertensión arterial. No necesita tratamiento para la hipertensión arterial. Por eso se llama pseudocrisis. Lo que necesitaba es tiempo terapia y escucha terapia. Descargate, decime qué te pasa, quédate sentadito un rato y demás, y se le baja la presión. Eso se nos llama una pseudocrisis. No se da con tratamiento antihipertensivo, que no quiere decir que no necesite un ansiolítico, por ejemplo, para tratar su estado de estrés. Pero por lo menos no se da con tratamiento antihipertensivo oral, ¿sí? Y en el momento cuando llega a la guardia con esos valores, ¿tampoco se le da para bajar? No fue claro en el cuadrito, hay que esperar media hora, si no baja, hay que esperar otra hora, y si da, pues sí se le da medicación. Una vez que está descartada la pseudocrisis, está descartada. Bueno, media hora, una hora de reposo, tiempo terapia y oidoterapia, por así decirlo. Esto estamos hablando de patología de guardia, esto no es hipertensión en consultorio. Y la presión baja, se vuelve hipertensión grado 2, grado 1, o sea que va bajando el estrés, no necesita medicación para la hipertensión. Ahora, si con ese tiempo de espera la presión no bajó, no es una pseudocrisis. Ya es una hipertensión sistólica aislada, perdón, es una hipertensión severa aislada, o veremos si no después, si ahí sí me requiere medicación. Fue claro ahí. Juanito está bastante claro, ¿no? Perfecto, sí, gracias. Oh, muy bien. ¿Listo? Profe, yo tengo una consulta. Ajá. Usted dijo que en el monitoreo domiciliario de la presión arterial se hacían 2 tomas por día, ¿no? Y en un consenso de hipertensión del 2018 dice que se hacen 4 tomas por día. 2 a la mañana. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. 2 tomas Listo. por día, 4 tomas por día. En general, cuando uno toma la presión en el domicilio, como se tiene que enseñar al paciente a tomar la presión, se le pide que se tome 2 veces. O sea, toma acetate, tomate la presión, da una cosa, espera 5 minutos y tomate una segunda toma. Bueno, esas, tenés que agarrar la más alta. Esa es una toma, la de la mañana. ¿Bien? Si vos ya aprendiste a tomarte la presión y vos sabés que no tenés reacción de estrés al tomarte la presión y demás, por eso descartás las 2 de los primeros días, tú la tomas una sola vez y nada más. Pero eso requiere educación del paciente, ¿eh? No sé quién está hablando, pero ya. ¿Fui claro? Sí, gracias. Y Muy otra bien. cosa más. Si, por ejemplo, en una primera consulta el paciente tiene una presión limítrofe, hay un cuadrito también de un consenso de hipertensión del 2018 que dice que hay que hacer otra consulta de nuevo para ver si tiene de nuevo una presión arterial limítrofe o normotensión. Esa segunda consulta, ¿cuánto tiempo de diferencia tiene que pasar entre la primera y la segunda? No hay, bien, muy bien. Esto estamos hablando de hipertensión limítrofe, o sea, pacientes que no son normotensos, pero tampoco son hipertensos. Están en ese limbo que no sabe si dejarlo solo o a su vida o realmente empezar con tratamiento porque son hipertensos medios ocultos. Esa, en general, no hay consenso de cuándo tenés que hacer la segunda consulta. Generalmente se da entre 2 semanas y un mes para una segunda consulta, pero muchos lo hacen a la semana es muy rápido, ¿sí? Seguramente venga con los mismos valores, pero si uno en un vamos a llamarle prehipertenso, que queda más lindo, pero en realidad es hipertensión borderline limítrofe, al mes en general, uno lo cita al mes en general, pero no hay consenso, repito, no hay consenso. Los valores volvieron a lo normal o están dentro de lo normal, no requiere mayores estudios. Ahora, si sigue borderline, bien, puede ser una hipertensión oculta.
puede tener registros hipertensivos fuera del consultorio. ¿Bien? Y venir con presión normal o borderline al consultorio, que vimos que en la clase disciplinar, que era una de las cosas que hay que tomar en cuenta. O es muy fumador, o bueno, o trabaja de noche, o no sé, tiene muchas cosas, muchas características los hipertensores ocultos, pero hay que llamar, o tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que no necesariamente son gordos con cuello grande, sino que pueden tener problemas otorrinolaringológicos. A eso sí tenés que estudiarlos un poquito más. Bueno, vos no tenés presión alta, pero estás ahí en el borde, vamos a hacer un análisis de sangre, vamos a hacer un eco, vamos a ver, buscarle si no hay daño de órgano blanco, si no los tiene, como una hipertensa, la tratas como una hipertensa, digamos, en su diagnóstico, si no los tiene, es una prehipertensa, solamente hace tratamiento higiénico dietético que le viene bien a todos, nada más. ¿Ok? Listo, gracias. Muy bien, jóvenes. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya servido. Bueno, creo que nos vemos en el próximo parcial. Que tengan buena semana. Gracias, profe. Gracias. Perfecto, profe. Chao. Muchas gracias. Gracias, profe.